Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos entonces a compartir pantalla. Iniciamos el video. Un momentico. Tengo un pequeño problemita de... Bueno, ahora sí creo que estamos bien. Quiero saber si se oye bien para comenzar entonces la clase. Buenos días a todos. Vamos a continuar entonces con la clase de fármacos que actúan sobre ese sistema renina, angiotensina, aldosterona. En la clase de ayer vimos la fisiología y fisiopatología del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Creo que me extendí un poquito en esta área. Vimos los fármacos, los puntos terapéuticos de los fármacos que actúan sobre ese sistema, y vimos uno de los principales fármacos utilizados, que son los IECA, o también inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 1 y angiotensina 2. Les recargo que este grupo de fármacos tenía el sufijo PRI, y como mecanismo de acción, como su bien nombre lo dice, inhibe la enzima convertidora de angiotensina 1 y angiotensina 2. Es el mecanismo principal de este grupo de fármacos a través de los cuales actúa. Tenemos un mecanismo adicional, que sería la acción, ¿verdad? Esa bradicinina que no es degradada, que van a dar lugar por otras vías de señalización a dos elementos vasodilatadores, como es la prostaciclina y oxidamina. Pero el principal mecanismo de acción va a ser ese inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina 1 en angiotensina 2. Hablamos de las características farmacocinéticas, las acciones a través de las cuales ellos pueden actuar, las indicaciones, reacciones adversas medicamentosas y las contraindicaciones. En la mañana de hoy vamos a revisar los que actúan sobre este sistema, que es el grupo de los bloqueantes de la angiotensina, de los receptores AT1 de la angiotensina 2. Se llama bloqueante o antagonista de los receptores de angiotensina 1 a angiotensina 2. ¿Ok? A este grupo de fármacos se le tienen sufijo de sartán. De todo lo que termine en sartán son fármacos que antagonizan los receptores AT1 de la angiotensina 2. Óigase bien, receptores AT1 de la angiotensina 2. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa acá? Este grupo de fármacos, ¿verdad?, va a bloquear las acciones de la angiotensina 1, ¿verdad? Por lo tanto, no va a producir vasoconstricción, me va a disminuir el tono simpático, la liberación de vasopresina, aldosterona y de endotelina. Y por el aerotrófico va a impedir o va a limitar el crecimiento de las células musculares lisos y otras acciones tróficas que pudieran producir. Entonces, este receptor está bloqueado, está antagonizado, y por lo tanto, esta angiotensina 2 está libre, va a actuar sobre ese receptor AT2, que es el beneficio de esta vía. Y estimular este receptor AT2 me va a llevar una vía de señalización que me va a producir un aumento de ácido oxionítrico y prostaciclina I2, ¿verdad? Que tienen vasodilataciones vasodilatadoras y antiproliferativa, natriurética, que nos va a favorecer el efecto hipotenso sobre la presión arterial. Por otro lado, esta misma angiotensina 2, por reacción de la enzima convertidora 2, me va a formar el angiotensinógeno 1,2, angiotensina 1,2, que va a actuar bien sea sobre el mismo receptor AT2, ocasionando estas mismas acciones, o su propio receptor, que también me va a producir óxido nítrico, prostaciclina y por lo tanto vasodilatación. ¿Ok? Esta lámina, ya vimos cómo es el mecanismo de acción de los antagonistas, pero aquí quiero resaltarle la diferencia que existe con los grupos que vimos ayer, los IECA. Los IECA, recordemos entonces que ellos van a seguir la vía de la bradicinina y de ahí
van a formar opción y prostacyclina. Este grupo de antagonistas de los receptores AT1 y angiotensina 2 no tiene nada que ver con las bradicinas y por lo tanto esta bradicina por la acción de la enzima convertidora que está activa, no está inhibida, va a producir suspectos inactivos. ¿Okay? El prototipo de este grupo de fármacos se clasifican en diferentes formas, pero para hacerlo como más ilustrativo y que les quede más de refrescar la memoria, es el losartán. Son un fármaco muy indicado, muy prescrito hoy en día. Tenemos el candesartán, el vasartán y besartán, que los tenemos hoy en Venezuela. Existen probablemente otros que ya no llegan a Venezuela. Y entonces el prototipo de este grupo de fármacos es sartán, el losartán. En esta lámina les muestro las características farmacocinéticas de este grupo de fármacos. Vemos entonces, los que están en rojo, ellos son profármacos. Quiere decir que necesitan de una enzima esterasa para ser activos a nivel hepático. A diferencia de los losartán. El losartán, tanto la droga madre como sus metabolitos, ¿verdad? Él es activo. Muchas veces dicen que la droga madre es más potente, inclusive, que este metabolito, XP3114, es más activo que la droga madre. Tenemos otros que son prototipos, que son profármacos, candesartán, omesartán y alcesartán. Vean entonces que este grupo de fármacos tienen diferentes características farmacocinéticas que realmente nosotros no las preguntamos. Particularmente, fíjense entonces, los profármacos serían entonces el candesartán, el omesartán. El losartán es un profármaco, una droga madre activa y su metabolito sigue siendo activo. Vemos que como la vida media, la biodisponibilidad es diferente en cada uno de los representantes, su vida media igual es diferente, la unión sí es común entonces que la mayoría se une altamente a proteína plasmática, los volúmenes de distribución es bajo, pero difieren en cada uno de los representantes, y la eliminación es mixta, un porcentaje se elimina de forma inalterada por vía renal y otro por metabolito a nivel hepático. Esta lámina la vimos el día de ayer. Ella me representaba las acciones deleterias o que produce la angiotensina 2 sobre el riñón, hígado, riñón, corazón y vasos sanguíneos. Y vemos entonces que, como les dije, disminución de la filtración glomerular, proteinuria, glomerulosclerosis, aumento de la liberación de aldosterona, a nivel del corazón, hipertrofia, el ventrículo izquierdo, renal fibrosis, a nivel del vaso sanguíneo, vasoconstricción, hipertrofia vascular, disfunción endotelial y el proceso de arteriosclerosis. Cuando nosotros bloqueamos estos, no tenemos ya, bloqueamos la angiotensina 2 sobre los receptores AT1, que son los que nos condicionan a estos elementos fisiopatológicos, vemos entonces cómo vamos a nivel renal, vamos a revertir esa disfunción, esa alteración glomerular, va a disminuir la filtración glomerular, va a disminuir la proteinuria, la disminución de proteínas por la orina, va a disminuir la glomerulosclerosis y por lo tanto va a disminuir la liberación de aldosterona. Como repito, igual que el grupo anterior, ellos van a producir una protección renal. Igualmente como el grupo anterior, a nivel de corazón, va a prevenir o va a revertir la hipertrofia del ventrículo izquierdo, va a disminuir el remodelado cardíaco y la fibrosis que puede haber presentado el paciente. Y esto va a condicionar a una protección cardíaca y a nivel del vaso va a llevar a una vasodilatación, va a mejorar el remodelado vascular, va a restablecer la función endotelial y va a limitar el proceso de arteriosclerosis y esto lo va a constituir una protección vascular. Entonces vemos que igual y similar al grupo anterior, tienen la misma protección renal, cardíaca y vascular para los pacientes que bien lo necesitan. En cuanto a las acciones y efectos a través de los cuales este grupo de bloqueantes de los receptores AT1 de la angiotensina 2 producen su efecto descendiendo de la presión arterial, va a ser a través de la disminución de la resistencia vascular periférica. ¿Y cómo ocurre esto? A través de la activación del receptor AT1 que me lleva a una vía de señalización para producir opciones y prostacyclina potentes vasodilatadores. También, por el lado, como les comenté en las láminas anteriores, va a convertir esa angiotensina 2 por acción de la enzima convertida 2 en una angiotensina 1,7
que actuaría sobre su receptor propio más o sobre el receptor de la AT2 para producir igualmente la producción de ácido oxígeno, prostaglandina y llevar a la vasodilatación. Estos tres eventos me va a llevar entonces a una disminución de la presión arterial. Otro aspecto sería esa reducción de la hipertrofia cardíaca o inclusive la prevención, un paciente hipertenso que no tenga lesión del miocardio. En este grupo se puede prevenir la hipertrofia, va a disminuir el remodelado vascular y la progresión de la nefropatía diabética. A diferencia de los IECA son más, hay más estudios clínicos, más ensayos clínicos que evalúan esa progresión de la nefropatía diabética con IECA más que con ARA2. Pero igualmente se utiliza. En esta lámina les presento, ¿verdad? Un cuadro donde se hace la diferencia entre los componentes del sistema renina-angiotensina bajo la acción o los efectos de los IECA o los bloqueantes de los receptores AT1 de la angiotensina 2. La concentración de renina plasmática en ambos grupos va a estar elevada. La activación de la renina también plasmática va a estar elevada. La angiotensina 1 va a estar elevada en ambos grupos porque recordemos que uno va a estar inhibida para la formación de AT2, de angiotensina 2, y en el otro va a estar bloqueada. La presencia de los niveles de angiotensina 2 en el grupo IECA va a estar disminuida. A diferencia de los en ARA2 que puede estar aumentado porque recordemos que no estamos inhibiendo la producción de angiotensina 2, sino su acción, su efecto sobre ese receptor, y por lo tanto esa angiotensina tiene que ir hacia los receptores AT1 o la transformación a angiotensina 1,7. La actividad de la enzima convertidora va a estar inhibida con los IECA y va a estar mantenida en los ARA2. Las radicininas en los IECA va a estar elevada. Recordemos que su degradación no es favorecida a la nivel, ahí los IECA, la degradación de la resina ya va a estar elevada y recuerden por esa vía es que me va a producir óxido nítrico vasodilatación. En cambio con el ARA2 no va a estar afectada. Los receptores AT1 en la IECA no están modificados, pero sí están bloqueados por la acción del ARA2, mientras que los receptores AT1 van a ser estimulados. Indicaciones. Igual, similar a los fármacos IECA, ellos tienen las mismas indicaciones. Hipertensión arterial como uno de los primeros caballitos de batalla, insuficiencia cardíaca, pero no tan igual como el captopril, la nefropatía diabética y la cardiopatía isquémica. Quizás ustedes como médicos de emergencia o de atención primaria de salud, este es uno de los fármacos que más se indican para la atención de pacientes hipertensos. Reacciones adversas que se describen con menor incidencia de la presencia de tos. En un estudio que yo realicé, en ningún paciente que evaluamos, ni la gran mayoría de los pacientes que conozco han presentado tos. Recordemos que al inhibir los receptores AT1 va a favorecer la liberación de la excreción de sodio y agua y por lo tanto va a aumentar la reabsorción de potasio, por lo tanto puede presentar hipopotasemia y más aún si lo combinamos con ahorradores de potasio. Efectos o contraindicaciones, no podemos usarlo en el embarazo. Recordemos que este tipo de fármacos son teratogénicos en el primer trimestre del embarazo y por lo tanto no lo podemos usar en las mujeres embarazadas. Interacciones medicamentosas, recordemos siempre que como son fármacos que actúan de una u otra manera sobre la bulimia, no de una forma importante como lo hace un diurético, pero hay que tener cuidado cuando la administran con diurético, ¿verdad? Siempre está dependiendo de vigilar el volumen para evitar una depresión de volumen y hipotensión. Como siempre con la digosina es un fármaco que ya lo revisaron con el doctor Ivo, y es un fármaco bien delicado para administrar, bien sea por las subran que pueden coincidir con este grupo de fármacos, pero es importante tener claro que todo paciente con digosina debe ser monitorizado. Es importante, les traigo acá esta interacción de los sartán porque él tiene acción sobre a nivel hepático sobre los citocromos, particularmente CYP12C9. Este fármaco se transforma en un metabolito activo que es el 31CT4 y que es de 10 a 14 veces más potente que la droga madre.
él tiene mucha afinidad por estos citocromos CYP1A2 y CYP3A4. Por lo tanto, todos los fármacos que utilicen ese citocromo, ¿verdad? Para metabolizarse o para inducir o inhibir un metabolismo van a interferir con el losartán. Por ejemplo, el fluconazol, él es un inhibidor de este citocromo, por lo tanto, los niveles me va a inhibir la degradación del losartán, por lo tanto, los niveles de mosartán para este momento pudieran estar elevados. Recordemos que la rifampicina y el fenobarbital son inductores per se del metabolismo de otros fármacos, y por lo tanto, entonces, a través de este citocromo CYP3A4, por lo tanto, entonces, si me va a inducir el metabolismo de losartán, quiere decir que las concentraciones plasmáticas de losartán van a estar disminuidas, por lo tanto, el efecto farmacológico va a estar limitado. Igualmente, como los inhibidores los antiinflamatorios no esteroideos, que aumenta la presión a través de ellos actúan a nivel de los sistemas, como te expliqué anterior, de los sistemas de inhibición de la ciclooxigenasa. Ellos van a intervenir con el efecto diurético y natriurético que tiene limitado el losartán. Según la Sociedad Venezolana de Hipertensión, vemos entonces la ventaja del uso de los ARA2, así se le llama, antagonistas de los receptores AT1 de las angiotensina 2, particularmente en la insuficiencia cardíaca, en la protección renal, en la reducción de los casos de diabetes. Son estudios a largo retrospectivos que van a hacer estas conclusiones. Reduce la hipertrofia del ventrículo izquierdo, no afecta el metabolismo de los lípidos como sí lo hacen los beta bloqueantes. Es excelente, tiene una excelente tolerabilidad, no produce tos, muy poco, y el efecto tiene cierto efecto anti-aterosclerótico. ¿Qué inconvenientes tiene? Bueno, depende de la actividad. Muchas veces hay pacientes que necesitan elevar las dosis para ver el efecto. Por lo tanto, varía. A estos pacientes tenemos que controlarlos bien porque probablemente van a requerir dosis más altas, pero no todos los pacientes. Contraindicaciones en el embarazo, en pacientes con insuficiencia renal que no esté controlada, en enfermedades renovasculares, las dosis se inician siempre, hay que tener cuidado cuando el paciente tiene depresión de sueño. ¿Okay? De todo paciente que siempre que le indiquemos algún hipertensivo, tenemos que controlarlo cada 15 días y ver cómo está tolerando el medicamento. Bueno, ya vimos hasta acá los más importantes de este grupo, que son los que usamos día a día. Vamos a revisar dos grupos que no son tan importantes en el sentido porque no lo utilizamos, no lo tenemos aquí en el estudio. Pero igual es necesario que ustedes lo conozcan, que sepan que existen, pero en realidad lo que ustedes van a manejar van a ser el IECA y el ARA2. Estos son los inhibidores de la actividad de la renina, no es la alistirena. Él va a inhibir, como dice, a la renina, ¿verdad? Y de esta forma, a nivel más alto de ese sistema de renina va a disminuir y por lo tanto, esta vía de señalización, ¿verdad? No se va a producir. ¿Qué pasa con este? Hay diferentes fármacos que participan en ello, ¿verdad? Ellos incrementan, se ha visto que ellos no son buenos en su momento tuvieron unos efectos, pero después tuvieron que ser sacados del mercado por problemas que presentaron algunos pacientes. ¿Cuál es el mecanismo de acción de ellos? Entonces, se unen al sitio activo de la renina, por lo cual impide que la renina actúe sobre esa angiotensina. De todo lo que está por debajo de esa vía de señalización no se va a producir. Es un inhibidor específico de la renina. Su farmacocinética, bueno, es una farmacocinética donde había una biodisponibilidad baja, de 2 a 7%, de una proteína plasmática en un 50%, y lo otro que es importante saber que tiene una vida media de 23 a 36 horas y puede utilizarse con alimentos ricos en grasa y su eliminación es tanto renal como hepática. Los efectos de este grupo de fármacos, además de reducir la presión arterial, se ha demostrado que ellos también actúan sobre órganos blancos, ¿verdad? Como órganos que muchas veces la hipertensión puede afectarlo y va a tratar de protegerlo como los otros representantes.
Se habla entonces que él es renoprotector, reduce la hipertrofia ventricular izquierda de un paciente hipertenso y mejora la función cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca. Sin embargo, su valor terapéutico no está muy claro. Como les dije, sus estudios clínicos se limitaron porque más adelante vamos a ver por qué pasó con estos pacientes. Y no hay evidencia que respalde que sea más superior, su eficacia sea superior a la IECA y a la. Recordemos entonces, al inhibir este grupo de fármacos, inhibe el sistema que acá de arriba, ¿no? Y por lo tanto va a disminuir las concentraciones plasmáticas de la angiotensina 1 y la angiotensina 2. Uso clínico para pacientes con hipertensión arterial prácticamente. ¿Okay? Ok, seguimos. Esta es la estructura química. Esta es la estructura química. Disculpen. Ok. En las reacciones adversas del pireno tenemos cefalea, dolor abdominal, náuseas, fatiga y porfataciones como que vemos este grupo. Y las contraindicaciones, este grupo de fármacos este grupo de fármacos tiene no se puede usar en pacientes diabéticos porque va a producir, o sea, una de las cosas por las cuales fue sacado del mercado, con los daños clínicos se detectaron que produce un daño renal y cerebrovascular, además de que en todo paciente con daño renal agravó las lesiones renales en estos pacientes y por lo tanto no se puede usar y por lo tanto tampoco se puede usar en combinación con IECA y ARA2 porque estamos bloqueando el mismo sistema. Igualmente no se puede utilizar embarazadas. El otro grupo de fármacos que vamos a revisar hoy es el grupo de fármacos que inhiben la enzima los receptores de la aldosterona. Tenemos los prototipos de la espironolactona, que es el que se cultiva hoy en día en Venezuela. Vemos en esta lámina cómo los efectos deleterios de la aldosterona, sus acciones sobre el sistema, sobre la filtración glomerular, sobre el nivel del corazón, sobre causando hipertensión, isquemia, edema, y muerte súbita, insuficiencia cardíaca congestiva y la angina. Por lo tanto, este grupo de fármacos, su mecanismo de acción simplemente va a hacer que bloquea selectivamente, competitiva y reversiblemente los receptores de aldosterona en los túbulos contorneados distales. No voy a hacer mucho hincapié porque en diurético la semana que viene vamos a revisar nuevamente este grupo de fármacos. Más que inhibidores de la aldosterona son bloqueantes o antagonistas de los receptores de aldosterona. Ellos reducen significativamente la mortalidad en insuficiencia cardíaca asociada con IECA o ARA2. ¿Qué quiere decir? Se han desarrollado diferentes ensayos clínicos a lo largo del tiempo. Se han visto que el uso de la espironolactona con IECA o un ARA2 va a reducir la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Se ha visto, el otro representante que llegó un tiempo a Venezuela era la eprenenona, que también igualmente en un estudio han demostrado que reduce la morimortalidad cardiovascular y el infarto agudo del miocardio, que eso así se debe ser, el infarto agudo del miocardio. Y de esta forma también se ha visto que ella produce en pacientes con insuficiencia cardíaca. Reacciones adversas de este grupo, que lo revisaremos más adelante, hiperpotasemia, hipotensión, mareo y en pacientes con falla renal alterada va a aumentar los niveles de renina, va a agravar la lesión renal. Contraindicaciones en pacientes con hiperpotasemia, insuficiencia renal severa, cuando la depuración de creatina es menor a 30. En patología hepática severa, recordemos que el porcentaje eliminado por biotransformación de presión renal de forma inalterada. Y tenemos que tener cuidado cuando lo combinamos con grupos que el ketasol y el itraconazol, que son antimicóticos y que utilizan este citocromo CYP3A4 para su metabolismo. Entonces hay que tener cuidado cuando un paciente presenta está utilizando este tipo de medicamentos, ¿verdad? Es una contraindicada de uso para los pacientes con lo que presentan los saltantes. Otro importante que es la contraindicación, usarlo como aeroboros de potasio y IECA y ARA2.
¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya terminamos la clase, una clase corta, eh, clara, ¿verdad? Pienso yo, está señalada. Es importante que ustedes sepan, es importante que sepan, jóvenes, que ustedes necesitan ser bien claro cuál es el uso de este grupo de fármacos, ¿verdad? En su mecanismo de acción, ¿qué diferencia hay entre un grupo y el otro? ¿Qué diferencia hay entre la acción del IECA, el mecanismo de acción del IECA y el ARA2? ¿Cuáles las acciones o los mecanismos adicionales a través de los cuales tanto el grupo de IECA como el grupo de los ARA2 realizan su acción para tener el efecto de hipotensión o disminución de la presión arterial? ¿En qué casos no se deben usar combinaciones? Es importantísimo esto. Y bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Recordemos que ya la semana que viene, o el viernes, estoy seguro, comenzamos a ver la clase de diuréticos. Al culminar las dos clases de diuréticos, particularmente el grupo de la hidroclorotiazina y el ácido acídico, están completos los fármacos que van a tener que revisar para actividad número 3, cardiovascular. Esa actividad va a estar dirigida por el doctor Igor Ramones y posteriormente él le va a dar las indicaciones de cómo va a hacer esa actividad. Es importante que todos estén presentes en esa actividad y realicen su actividad, no dejar que su compañero, el que está con usted en las actividades, le haga la actividad. Si usted realmente entre los dos jóvenes que van a hacer la actividad necesitan trabajar, porque eso es lo que le va a dar la visión para el post-test. También les voy a mandar, con el favor de Dios, una evaluación formativa para que ustedes hagan algunos casos de manejo de hipertensión arterial en algunos pacientes y bueno, veremos que sea de verdad una retroalimentación, un feedback que de verdad a ustedes les sirva de vivir. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna pregunta? ¿Entendieron todo o no entendieron nada? Todo allá. Nada, nada. Julio, ¿alguna pregunta? María Laura, ¿cómo está por ahí? ¿Todo clarito? Bueno, con el favor de Dios, estamos terminando de corregir los exámenes. A ver si la semana que viene damos las notas. Estamos retardados con la corrección de más que todo de diabetes porque hay que leer bien y todo esto. Estamos retardados en eso. Si tenemos las evaluaciones de médico de drogas, pero quisiera publicar todas las tres evaluaciones, pero si no, publico nada más las del parcial. Después estaremos en contacto desde el lunes o martes a ver en qué va parado. Bueno, jóvenes, ya la clase está terminando. Que tengan un feliz día.